la ética en nuestra gobernación. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Agradecer la asistencia, que es una forma de demostrar su compromiso con lo que hacemos en este gobierno que lidera la gobernadora Dilian Francisca Toro. Un saludo muy especial a mi amigo Gabriel Bustamante, como lo presentó Carol, presidente del Instituto de Ética Pública, a su esposa Alejandra por estar aquí, como siempre, apoyando estos esfuerzos, y a ustedes, a cada uno de los funcionarios del gobierno departamental, de la Oficina para la Transparencia, de los gestores de integridad, y darle un reconocimiento a Carol y a su equipo de integridad de la oficina por el liderazgo que han tenido al interior no solo de la oficina, sino del gobierno departamental. Y por supuesto a nuestro equipo de comunicaciones que hace posible que el mensaje que vamos a transmitir hoy, que esta charla que vamos a tener, trascienda estas cuatro paredes y podamos llegarle a muchas personas. Hoy estamos transmitiendo en directo por nuestras redes sociales, pero la grabación ya, la charla como tal que nos va a dar Gabriel, va a quedar alojada posteriormente en la Escuela de Gobierno Abierto, que es la escuela virtual que estamos construyendo, para que sea visitada y consultada no solamente por los funcionarios del gobierno departamental, y esas decisiones deben tomarse siempre, pensando en el bien común, no en intereses personales. Entonces, creo que hoy la invitación es a que nuestros principios y nuestros valores tienen que estar por encima siempre cuando vamos a tomar decisiones. También decirles que pues, esos espacios de capacitación que estamos construyendo son muy importantes porque permite darle herramientas conceptuales a ustedes para que puedan fortalecer sus capacidades y así esa gestión que adelante redunde en una gestión más transparente, más eficiente y más responsable. Tenemos una tarea enorme y es hacer de este Valle del Cauca un Valle del Cauca más transparente, un Valle del Cauca más comprometido y un Valle del Cauca que tome decisiones siempre pensando en los ciudadanos. Nuevamente, gracias por estar aquí y creo que hoy nuestro invitado es la estrella, entonces, Gabriel, lo invito a que me acompañe, le entrego este auditorio selecto que tenemos en el día de hoy y sobre todo que espero que al término de esta charla podamos haber logrado el objetivo de haber generado en ustedes un compromiso enorme de seguir haciendo las cosas de la mejor forma posible. Finalmente, invitarlos a que a partir del momento en que Gabriel empiece su charla, asumamos uno de los compromisos que tenemos en nuestro código de ética, integridad, conducta y buen gobierno. Uno de todos esos 7 valores que tenemos en nuestro código de integridad es el respeto. Y los invito a que en este momento no utilicen sus celulares. Es una forma de mostrar respeto con quien va a estar aquí al frente y que nos demos esa hora para fortalecer nuestras capacidades y para poder seguirle aportando a este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiolita. Bueno, yo voy a apagar este bicho. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí. Como les dijo Fabiola, mi nombre es Gabriel Bustamante Peña. En este momento soy el presidente del Instituto de Ética Pública. El instituto, rápidamente les cuento, es una ONG, es una institución privada que tiene 3 propósitos fundamentales. El primero, generar a partir de la educación una discusión en varios aspectos, en el terreno educativo, en el terreno empresarial, en el terreno público, en el terreno deportivo, en el terreno familiar, una discusión sobre lo que es la ética. Y no me detengo ahí porque va a ser parte de la charla, porque la ética es algo supremamente importante, es lo más importante que tenemos en una sociedad, pero lastimosamente la ética fue olvidada, fue subvalorada y hoy está prácticamente inexistente en la educación del país. Y cuando hablo de educación hablo de todos los espacios donde hacemos una reflexión sobre, y vamos ahora sí a hacer qué es la ética, el buen vivir, qué es vivir bien. Esa es la función de la ética. Lo segundo que hacemos es asesorar políticas públicas
y una política pública es lo que un gobierno hace o deja de hacer frente a un problema político. Entonces asesoramos políticas públicas para que el componente ético esté ahí. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando un gobierno tiene unos deberes con una comunidad, lo primero que tiene que hacer el gobierno, ¿ya hay micrófono? Bueno, mejor. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es priorizar las necesidades de la comunidad. Y en políticas públicas tenemos varios errores, falencias que se están cometiendo, entre otras cosas porque no priorizamos lo que realmente necesita la gente. Entonces, una sociedad donde haya niños aguantando hambre y mientras tanto estemos gastando la plata en festivales, en carnavales, pues es una sociedad que tiene sus valores éticos y sus prioridades algo torcidos. Y lo tercero que hacemos, a pesar de que más adelante vamos a ver que hay una contradicción, pero lo hacemos precisamente para armonizar esa contradicción, es asesorar a las entidades para la elaboración de los códigos de integridad o los códigos éticos. Digo porque es una contradicción, porque la ética, y lo vamos a ver más adelante, la ética es una forma de vivir. Por eso yo no puedo encerrar la ética en un código. Y el código, como me remite, y hay una primera cosa que hay que hacer con la ética, es separarla totalmente del derecho. La ética no tiene nada que ver con el derecho, ni con normas, ni con leyes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el código de tránsito, el problema que tiene el código de tránsito es que yo voy por lo mínimo. Y para cumplir una norma legal yo tengo la presión y la cohesión del Estado, el policía, la cárcel, la multa. Entonces yo en los códigos voy a lo mínimo. Que tengo que andar máximo a 100 kilómetros, pues ando a 100 kilómetros. Más, bueno, 120 es lo mismo. ¿Que tengo que parar en el semáforo? Pues paro, pero si yo no veo que hay cámara o no hay policía, me lo paso. Entonces esa es la actitud de lo legal que no cabe en la ética, porque la ética es la búsqueda de la excelencia de las personas y de la sociedad. Entonces, en la ética no hay una regla que me diga comporte así, no. La ética es que yo asumo un compromiso personal y asumo como sociedad un compromiso de ser cada día mejor como ser humano. Entonces, la ética, por eso les digo, es tan importante. Entonces, vamos a ver ahora sí, porque el tema nos habla de algo que se llama la ética pública en primer caso. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por ética. Entonces, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar o de guiar el comportamiento humano. Entonces, la ética, aquí ya empezamos a visorar la importancia que tiene. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de comportamiento humano? Porque los hombres somos los únicos animales que tenemos la posibilidad de avisorar, diría un sabio monje que había en el siglo XV, Pico de la Mirandola, decía: el hombre es el único animal capaz de avisorar un destino y perseguirlo. Es el único. De resto, los animales se rigen por instintos. Nosotros no. Entonces, nosotros estamos abocados a tomar, como lo dijo Fabiola, decisiones. Y la ética es la ciencia o es el arte de tomar buenas decisiones. Entonces, la ética, vuelvo y repito, parte precisamente de esa capacidad que es únicamente humana. Y miren por qué es tan importante la ética y nos tiene hoy aquí. Y les digo, es lo más importante, es más importante que la ciencia, es más importante que la política, es más importante que la medicina, que absolutamente todo. ¿Por qué? Porque un león, un tigre,
no toma decisión. Un león siente hambre, caza una cebra, se la come, sacia su apetito y se acabó. El ser humano no. El ser humano piensa, necesito comer, voy a cazar tantos búfalos, pero si aplico esto no cazo 20 búfalos, sino 40, o cazo 1000 y se extinguieron los búfalos. Pero me voy a comer las gallinas, no me como una ni dos, sino que meto 200.000 gallinas en unas granjas sin sol, comiendo además algo para que acelere su crecimiento y hago un modelo de producción en serie de gallinas. O sea, el hombre a partir de que toma decisiones y a partir de que nace algo con la modernidad que le pusimos supuestamente progreso, viene la palabra, el hombre ha empezado a acabar, a destruir, a depredar lo que tiene a su alrededor. Y lo único que lo salva es que haya una actitud ética, porque la primera función de la ética es la protección de la vida. Esa es la primera función que tiene la ética. Y esto no lo tiene el progreso, esto no lo tiene el capitalismo, esto no lo tiene la economía, esto no lo tiene la ciencia, ojo. Una ciencia sin ética nos lleva a lo que tenemos hoy. Grandes científicos construyendo armas de destrucción masiva o construyendo celulares, interrumpiendo la charla. Entonces, eso es el principal propósito de la ética, es enseñarnos a reflexionar qué es tomar buenas decisiones. Y la ética, por eso les digo, no es comparable con la ciencia, ni con la política, no, porque la ética al final es un modo de vida diario. Todos los días nos enfrentamos a decisiones y todos los días nosotros deberíamos pensar, esto que voy a hacer aquí me acerca a lo que yo quiero ser como humano, como funcionario público, como padre de familia, como esposo, como profesional, como abogado, como jefe, como empleado público de la gobernación, ¿me acerca o me aleja? Entonces esa es la gran discusión y esa es la importancia de la ética. Ahora, ¿qué sucede? Pues en este momento estamos hablando de finales de octubre y primera semana de noviembre del año pasado, estábamos en Cali, en la COP16, todos hablando de la COP16. La COP16 era una reflexión ética, porque la COP16 ¿de qué nos estaba hablando? Sí, pero nos está hablando de tres cosas fundamentales que en la conferencia del Río del año 94 los científicos advirtieron al mundo. Primero, el mundo se está desertificando. Quiere decir que cada vez hay mayores porciones de desierto, o sea, la tierra se está volviendo estéril. Segundo, el mundo se está calentando. ¿Por qué se está calentando? Especialmente por la utilización de combustibles fósiles. Estamos hablando del petróleo. Y miren la discusión tan tonta, porque es tonta. No sigamos produciendo petróleo porque se para la economía y el mundo funciona económicamente con el petróleo. Y por otro lado, si seguimos produciendo petróleo, ya han dicho más de 200 científicos. Si seguimos produciendo petróleo, vamos a llegar hasta el año 2050 y se acabó esto. Miren la discusión. Y sin embargo, esas decisiones que son absolutamente científicas, razonables, hoy estamos diciendo no, es que el progreso del mundo no se puede parar por un discurso ambiental, pero es que lo que sucede hoy es que el discurso ambiental lo que nos está diciendo es, vea, se van a morir, se van a quedar sin oxígeno, el planeta se va a calentar cada vez más. Y la tercera, que fue la discusión grande que hubo en Cali, es la pérdida de biodiversidad. Vuelvo y repito,
el león, el tigre, cualquier animal come y se acabó. El hombre no. Y el hombre tiene la capacidad de tomar la decisión de coger algo y que le baste hasta ahí para poder tener sostenibilidad o acabar con todo. Y esa decisión es una decisión ética. Eso no está en la ley. La ley te habla de desarrollo sostenible. Y si nos atuviéramos a la ley estaríamos jodidos. Aquí en Cali, ¿qué pasó? Aquí en Cali hubo personas que tuvieron sin ley, ojo, la conciencia ética de que Cali se iba a quedar sin agua. Y por eso hubo personas que desde principios del siglo XX empezaron a crear reservas en lo que hoy es Farallones. Y gracias a esa conciencia ética, porque fue sin ley, hoy tenemos una reserva que hace posible la vida en Cali, y esto quiere decir que haya agua, que en Farallones nace 6 de los 7 ríos que atraviesan Cali, y algo muy importante, Cali sería un infierno hoy si no existiera Farallones. ¿Por qué? Porque el aire caliente que viene del Pacífico se refrigera en Farallones y ya llega fresco y es la brisa fresca que ustedes ven a las 5 de la tarde. Pero eso exigió que hubiera una conciencia ética. Y ahora sí vamos a ver qué es la ética. La ética es la conciencia de que algo está mal. Pero la ética no se queda en esa capacidad que tenemos de distinguir el mal del bien, lo correcto de lo incorrecto, lo injusto de lo justo, sino que la ética además exige la movilización. La movilización. Por eso me encanta que en el Código de Integridad de ustedes hay una cosa que se llama empatía. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo puedo vivir tranquilo en un país donde hay niños muriéndose de hambre? Y ya nos acostumbramos a eso. Entonces, ¿por qué? Porque la ética implica la capacidad de ser empático, de colocarme en los zapatos del otro. Porque la ética finalmente es también el arte de tener en cuenta al otro. Pero en un principio, la ética tiene que ver con mi decisión personal de tomar decisiones. Decíamos que la ética no es, vuelvo y repito, y aquí hay un autor muy importante que se llama Walter Benjamin. Walter Benjamin es un filósofo de principios del siglo XX, judío, muere huyendo de los nazis, ya cuando está en la frontera para escapar, siente que ya lo van a capturar y prefiere suicidarse. Pero Walter Benjamin nos dejó una obra bastante extensa a pesar de que murió muy joven. Y Walter Benjamin distinguía 4 cosas que decía él nos confunden con la ética. La primera, decía Walter Benjamin, la ética no son las normas cívicas. Entonces, la ética no es la forma de sentarse, la forma de saludar, el manual de Carreño, mejor dicho. Eso no es la ética. La etiqueta, eso no es la ética, pero a veces la confunden, decía Benjamin. Esto no es la ética. Segundo, la ética no es la moral, ojo. Ética y moral en muchos libros se toman como sinónimos, pero no son sinónimos. Es más, la moral son una serie de comportamientos, una serie de valores. Por eso yo puedo hablar de una moral cristiana. La moral cristiana, por ejemplo, nos dice no matarás. Pero hay una moral del cuidado que dice no matarás, dice no dejarás que nadie muera. Miren la diferencia.
Pero la ética no es ninguna de las dos. La ética es la conciencia de qué está bien y qué está mal, y en la cual yo me adscribo a unas normas morales según mi conciencia. Nosotros por formación, yo soy de Popayán, con mucha mayor razón, con formación tenemos una moral cristiana. Entonces esa moral cristiana, de una u otra manera, me tiene predeterminado, pero la ética va más allá de la moral, de la cristiana, de la musulmana, de la budista, va más allá. ¿Por qué? Porque la ética me implica que yo diariamente me esté autocuestionando, incluidos mis valores con los que crecí, incluidos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ponerles un ejemplo concreto de lo que me pasa a mí. Yo salgo de una ciudad católica conservadora como es Popayán, con unos valores que creo que son inamovibles. Y llego a Bogotá a trabajar con derechos humanos, pero esos valores inamovibles que existían ya hoy están dando paso a nuevos, porque además la ética es dinámica, a otros nuevos valores. Esos valores decían cosas, por ejemplo, como que no era aceptable la homosexualidad. Y si yo me rijo bajo el canon católico, pues voy a ver que inclusive dicen que es pecado. Y si yo me rijo por los manuales de medicina de los años 80, eso era una enfermedad. Miren cómo cambia la sociedad. Entonces yo tengo que llegar a una ciudad como Bogotá, donde ya hay una apertura a nuevos valores. Y les voy a contar una anécdota. Yo vengo de universidad pública, en la universidad pública de mi ciudad expulsaron a un profesor porque era homosexual, en mi tiempo. Y yo llego a estudiar a una universidad privada, católica, y en la universidad privada y católica estoy yo sentado en las gradas de la universidad, cuando pasa un tipo con el pelo largo, falda y un bolso y caminando con unos tacones, y yo me quedé como... Entonces le pregunto al que está al lado mío, ¿y a ese lo dejan estudiar así? Me dijo, no, él no es alumno. Y yo, es profesor. Entonces en una universidad como la Javeriana había un profesor que tenía identidad de mujer y iba con tacones, pelo largo, sin problema. Entonces ese fue el contraste y a mí me tocó partir de cero para entender eso y entender que independientemente de mi creencia católica y lo que dijera la Biblia, lo que dijera el padre, lo que dijera mi mamá, las personas tienen derechos, son respetables y el derecho a la diferencia es respetable. Entonces, eso es una construcción ética que es lo que me diferencia de la moral. Ojo con esto, es lo que me diferencia de la moral. Y es mi permanente autocuestionamiento de qué es lo que está pasando. La ética me exige estar alerta todos los días porque aquí puedo estar cometiendo una injusticia, todos los días, a toda hora, esa es la mentalidad ética. Entre otras cosas porque ustedes saben, y aquí hubo un procurador que me cae como anillo al dedo, a este ejemplo, un ex procurador hoy. Hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble. Entonces, decía Walter Benjamin, ética no es moral. Ojo. Ahora, la ética se puede materializar en principios morales, así como se puede materializar en códigos de integridad donde hay principios que materializan la ética, la honestidad, la empatía. Pero la ética, y vamos ahora hacia la tercera parte, que nos dice Benjamin, la ética no es derecho. Ojo, no es derecho. Y les tiro otra perla, la justicia no es derecho. Y la justicia muchísimas veces no tiene nada que ver con el derecho. ¿Por qué?
¿cuáles son los dos hombres más justos de nuestra cultura de Occidente? Sócrates y Jesucristo. Esos son los dos hombres más justos. Y Sócrates murió por la ley. A Sócrates le dijeron, usted se le prohíbe por la ley. Él educaba a los jóvenes en filosofía, pero para la ley era pervertir a los jóvenes con su filosofía. Entonces, Sócrates es condenado a muerte por el derecho. Y Jesucristo es condenado a muerte ¿por qué? Por romper la ley, era la ley. Y él estaba sometido a la ley romana. Y por romper la ley romana, pues es condenado a ser colgado en una cruz y a morir. Entonces la justicia no es derecho, la ética menos que va a ser derecho. Menos, y les explicaba ahorita, y lo reitero, las normas legales están para cumplir unos mínimos. La ética no. La ética lo que le dice a usted es, usted tiene que ser excelente. Usted tiene que buscar ser el mejor ser humano. Eso es lo que busca la ética. Entonces la ética no tiene nada que ver con el derecho porque yo no busco ser lo mínimo de ser humano. Yo busco ser lo mejor. Y por último decía Walter Benjamin, la ética se confunde con esnobismo. El esnobismo es la imitación ridícula de lo que está de moda. Entonces hoy somos ambientalistas, mañana somos pro políticas de género, mañana estamos en la onda que esté de moda, pero no hay una conciencia interior real en la cual estemos nosotros teniendo un comportamiento ético. ¿Vale? Entonces la ética, y aquí viene una parte bastante interesante, la ética tiene que ver con lo que se llama el diálogo interior. Quien es una persona ética tiene constantemente diálogo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, independientemente de que sea doctor, postdoctor, científico, lo que quiera, o soy una persona que no tuvo la oportunidad ni de ir a la primaria, pero si yo como ser humano, ante una decisión que tengo que tomar, me pregunto a mí mismo, ojo con esto, ¿esto está bien o está mal? Esa voz interior que es insobornable y que distingue entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, le va a decir eso está mal. No necesita nada más para ser ético. Esa voz interior se lo va a decir. ¿Cuál es el problema de esta voz interior? Que como dijo Erich Fromm, el problema más grave que tiene la humanidad es que dejó de hacerle caso a su voz interior. Ustedes están en cualquier situación y no se preguntan, empiezan a actuar como autómatas. Y no se preguntan. Pero si se preguntaran con toda seguridad, la voz interior les va a decir, eso está mal. Y ese es el comportamiento ético. ¿Cuál es el problema? Que hemos o tenemos hoy una desconexión con nuestro yo interior. Nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Celular. Las noticias de Julito, a ver quién puso la foto en el Facebook, qué posteó la amiga en el Instagram, qué sucedió aquí. Llegamos, nos bañamos como autónomos, desayunamos como autónomos, salimos al servicio público, llegamos al trabajo, estamos haciendo lo que nos dice el jefe o lo que tenemos ese día, volvemos a la casa, prendemos el televisor y nunca hablamos con nuestro yo interior para decir, esta mañana ¿qué hice?
¿esto que hice estuvo bien o estuvo mal? Esto que hice me acercó a mi vocación que tuve alguna vez de ser ingeniero, economista, abogado, periodista, sociólogo. ¿Esto me acercó a ser ese profesional excelente que yo una vez soñé cuando estaba pelado? ¿O me alejó? Entonces tenemos una desconexión con nuestro yo interior y esa es la gran tragedia de la sociedad contemporánea. Y es que estamos en función de estímulos externos. Y nos perdimos la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos la pregunta básica que nos invita a la ética. ¿Estoy actuando bien? Y ojo con el estoy actuando bien, porque si bien la ética se volca sobre el otro, empieza sobre uno mismo. Entonces yo tengo que hablar en ética de algo fundamental que es el amor propio. Y esto aquí suena, cuando vamos a hablar de amor propio, esto suena a, ¿cómo se llama? Cartilla de superación personal barata. No. ¿Por qué? ¿Nos hemos preguntado si nosotros nos amamos a nosotros mismos? Porque es que ni siquiera nos preguntamos, vuelvo y repito, estamos desconectados. Entonces, la ética necesita primero que todo y ante todo que la persona se ame a sí misma. ¿Por qué? Porque si yo me amo a mí mismo, yo quiero lo mejor para mí. Lo mejor. Es como ustedes tienen, los que tienen hijos. ¿Qué quieren para sus hijos? Lo mejor. ¿Ustedes quieren que sus hijos se dediquen a consumir drogas o a tomar trago? No. ¿Quisieran que sus hijos hicieran deporte? Sí. ¿Quisieran que sus hijos fueran honestos, no se metieran en problemas? Sí. Eso mismo uno no lo piensa para con uno mismo. Entonces, si yo tuviera diálogo interior, diría, hola, yo quiero irme a emborrachar todos los fines de semana y a volverme nada, y andar como un ente todos los fines de semana, y irme a ver el partido con 2 botellas de aguardiente, o irme a la discoteca hasta la... Si yo me amara a mí mismo, diría, pues sí, eso de vez en cuando, pero yo me tengo que cuidar, porque tengo algo muy importante que me debo a mí mismo y es mi salud. Y yo debería cuidarme. Y cuando voy a tomar una decisión de irme a consumir droga o consumir alcohol o hacer cosas que le hagan daño a mi salud, yo por lo menos debería tener un espacio cortico. ¿Y si hago esto qué? Entonces no nos amamos a nosotros mismos porque estamos descuidados de nosotros mismos. Y si soy funcionario, me tengo que poner a pensar qué es lo que quiero ser yo como funcionario público, cómo me gustaría ver a mi hijo. Y lo pongo en términos de mi hijo porque nosotros no pensamos en nosotros. Entonces a mí me gustaría que mi hijo fuera ladrón, me gustaría que mi hijo se robara la plata del PAE, se robara la plata del hospital, cobrara el 10% de los contratos. A mí no me gustaría porque mañana lo van a meter a la cárcel, va a ser un tipo que la sociedad lo va a rechazar, pero cuando pensamos nosotros mismos es que ni siquiera pensamos. Entonces vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Entonces no nos queremos a nosotros mismos y esto sí es algo supremamente grave. Porque ahora viene la ética con el otro. Si yo no me quiero a mí mismo, ¿qué tipo de profesional le estoy entregando a la sociedad? Entonces digo, yo quiero un Cali, quiero un Valle del Cauca donde salgamos adelante y eso implica que hagamos un esfuerzo para entre todos sacar este departamento adelante, pero es que empieza por uno. Y yo si soy funcionario público, ¿qué le estoy entregando a la gobernación? Le estoy entregando a alguien que no me cuida, le estoy entregando a alguien que es deshonesto, porque ni me pregunto qué será eso, le estoy entregando a alguien sin valores, le estoy entregando a alguien
Miren, porque vuelvo al concepto de ética. Ética es buscar la excelencia de la persona en todo campo. Siempre buscar ser excelente, cada día mejor. No la competencia, ojo. Yo no compito con Fabiola a ver cuáles de los dos son mejores. No, yo compito conmigo mismo. Hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Ese es el comportamiento ético. Y si yo hoy no fui mejor de lo que fui ayer, estoy retrocediendo. En todo campo, porque esa es la otra. La ética es integral. Ahora vamos a hablar de ética pública, que es un campo específico de la ética, de lo que se llamó la ética aplicada. Pero yo no puedo coger la ética aplicada como si tuviéramos esos comportamientos estancos, digámoslo así, en donde yo tengo una ética para ambientalistas, tengo una ética para abogados, tengo una ética para periodistas, tengo una ética para funcionarios públicos. Eso no. Sí quiere decir que tiene que haber una reflexión ética a partir de mi profesión y de mi oficio, pero la ética es integral, es absolutamente integral. Yo no puedo ser ético en mi trabajo, tipo tan honesto, tan decente, ¿ah? Y en la casa ser un cafre. Eso no funciona. O al revés, yo no puedo ser un excelente padre de familia, que en las vacaciones me llevo a mi familia a San Andrés o me los llevo a Aruba, pero la plata con que me la estoy llevando a Aruba y a San Andrés es plata que me robé de los niños de Buenaventura. O sea, ¿con qué cara yo miro a mis hijos, a mi esposa, si los llevo de vacaciones con una plata que me robé, con la cual dejaron de comer o muy posiblemente murió gente por ausencia de recursos porque no se hizo un acueducto, no se construyó un hospital, no se llegó una vacuna? Entonces, la ética es integral. La ética es integral. Yo no puedo asumir un comportamiento ético y decir, no, yo soy honesto. Lo que dice el código, yo soy honesto, yo valoro el principio de la verdad. Y aquí en la oficina yo he sido honesto. Nadie puede decir nada mío. Ah, pero al ser que más ama, al ser al que le debe todo, porque es el que va a estar toda la vida con uno, al que es la mamá o el papá de los hijos, al que lo acompaña, al que cierra los ojos y tiene la confianza de quedarse dormido a su lado, está usted haciéndole cualquier cantidad de cosas por fuera. ¿Cómo confío yo en lo público de alguien que es capaz de hacer eso en lo privado? Pero no, es que eso lo hace todo el mundo. Es que aproveche. Ah, es que mire, es que le gustó al jefe, aproveche y salga con él para que la hacienda. Entonces la ética es integral y tarde que temprano la vida se encarga de cobrar esa incoherencia entre lo que deberíamos ser y lo que realmente somos. Porque la ética es integral. Y asimismo el amor propio, yo no puedo, y lo pongo en esos términos porque es que ustedes no saben lo importante que es para un funcionario público su relación de familia y de pareja, es indisoluble. Usted no puede venir a trabajar, usted no puede aportarle a este departamento, usted no puede si en su familia usted tiene un caos. Es que llega a trabajar mal, es que el empresario no produce igual. Esto no se puede dividir, lo público y lo privado, sí, en teoría, pero es una sola unidad del ser humano, de estabilidad, de honestidad, de coherencia, de sentirse bien como persona. La ética no me exige ser el mejor profesional cuando soy una porquería de esposo o de padre. Por eso es que la ética no le va a decir a usted de todo por su trabajo, pero descuidando a su familia. Y el día de mañana que su hijo tenga todos los problemas psicológicos, el día de mañana que usted se divorcie de su esposa porque nunca le dio espacio, porque todo se lo dedicó al trabajo. No, la ética le exige, vuelvo y repito, en todos los campos de su vida, tener que tomar buenas decisiones. Y eso solo se va a hacer, vuelvo y repito, si logramos conectar con nuestro yo interno, que no es nada más y nada menos que es preguntarnos si esto está bien
o esto está mal. Hay un diálogo socrático, se llama Gorgias, o los sofistas. En Gorgias o los sofistas, Gorgias le pregunta a Sócrates, bueno, ¿por qué en las asambleas, si hay un problema de salud, se le consulta a los médicos? ¿Por qué en las asambleas, si hay que construir un puente, se le consulta a los ingenieros? ¿Por qué en las asambleas, le dice Gorgias a Sócrates, si hay que construir casas, se le consulta a los arquitectos? ¿Y por qué para hablar de algo más importante que la arquitectura, la ingeniería y la medicina, como es la justicia, le preguntamos al pueblo, siendo tan importante? Y entonces Sócrates se queda sin argumento de razón para responder y tiene que acudir al mito. Y les dice Sócrates, porque cuando el demiurgo, que es el creador de todo, creó al ser humano, no lo creó tan fuerte como el león, no le dio la capacidad de volar del águila, ni le dio la velocidad de la gacela. Entonces el demiurgo, al no darle eso, hizo que Prometeo, que es un dios que quería mucho a los hombres, a través de su hermano Epimeteo, les diera algo que dice el diálogo, la sindéresis, que es la capacidad que tiene cualquiera de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo feo de lo bello. Y esta es la tesis democrática, entre otras cosas porque si ustedes cogen los principales filósofos griegos, ellos no les gustaba la democracia. Ellos hablaban del gobierno de los filósofos, de los virtuosos. Quienes crean la democracia son los sofistas. Porque el sofista lo que dice es que la virtud se puede enseñar y se puede aprender. Y si yo puedo aprender y puedo enseñar a ser virtuoso, pues yo puedo enseñar el manejo de lo público a cualquier ciudadano. Y esa es la tesis de la democracia. Porque si fuera por la filosofía griega que nosotros exaltamos, estaríamos en otro tipo de gobierno, no el democrático. Entonces ahí viene precisamente la capacidad ética, vuelvo y repito, de saber distinguir lo bueno de lo malo. Y vuelvo e insisto en esto, parte de esa esencia, de esa forma de vida, de preguntarme en algún momento del día, ¿hoy sí hice algo bueno? ¿Hoy hice malo? ¿Hoy me alejé de ese sueño de profesional, de ese sueño de familia que tenía yo? ¿Me alejé de ese sueño de lo que ustedes quisieron ser en algún momento o quieren ser? Entonces la ética, insisto en esto, lo que nos implica día a día es buscar la excelencia, no solo como profesionales, como seres humanos en todos los campos que nos atañen. Por eso miren el tema legal. ¿Era legal la esclavitud? Claro que era legal. ¿Qué sucedía entonces con los esclavos africanos y con los indígenas? ¿Era legal su esclavitud? Estaba en leyes, las leyes de Indias y luego leyes de la República, que hicieron que los esclavos africanos estuvieran condenados a esa situación tan degradante. ¿Era moral la esclavitud? En la moral católica era, porque de entrada lo que decía la iglesia que sostuvo la conquista y la colonia es que los africanos y los indígenas no eran seres humanos. Y miren, entonces como no son seres humanos, son cosas. Miren, por ejemplo, una discusión ética
que se está dando hoy, ¿los animales son cosas? El Código Civil napoleónico, además, viene con la tradición de que los animales son cosas. Entonces tuvo que haber una conciencia ética que luego se llama el animalismo, de decir, qué pena, los animales no son cosas. Pero eso no es una reflexión ni moral, ni es una reflexión del derecho, es una reflexión ética. Algo en mí decía, uy, esto que cojan estos animalitos y les hagan hasta, eso está mal. Ah, pero es que la norma dice que eso es así, todo el mundo lo hace y además, vea, la Biblia dice que los animales son cosas. Ah, bueno, entonces sigamos haciéndolo, miren. Pero la actitud ética que tuvieron esas personas es, no, aquí hay algo que está mal, aquí hay algo que está mal. Y me voy a movilizar contra eso que yo creo que está mal, y hubo muchos más y se crea el movimiento animalista. Pues bien, lo mismo pasó. Por eso tenemos dos personajes éticos que lograron luchar contra la esclavitud de los africanos y los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, es que es un representante no solo de la iglesia en América, sino de la corona española. O sea, si alguien debía fidelidad a la moral católica y debía fidelidad a las normas de la corona, era Fray Bartolomé de las Casas. ¿Y Fray Bartolomé de las Casas qué hace? Se rebela contra la iglesia y se rebela contra la corona, porque en su interior hay un sentimiento ético de esto que le están haciendo los indígenas acá no es justo. Esto no es justo. ¿Y qué hizo San Pedro Claver en Cartagena? Lo mismo. La esclavitud de los africanos en Cartagena y aquí, Cartagena y Popayán, las dos ciudades esclavistas, pues era legal. Compraban a seres humanos como comprar un carro. Y vuelvo y repito, San Pedro Claver, al igual que Fray Bartolomé de las Casas, le debía lealtad a la ley de España, le debía lealtad a la moral católica, pero su esencia, su condición, su ser ético le impidió que ni la ley ni la moral de su religión lo condicionara para pensar que algo estaba mal, y no solamente pensarlo, actuar por acabar con eso. Actuar para acabar con eso. Y asimismo, miren ustedes, no sé si han oído hablar de la batalla de Calibío, aquí cerquita. La batalla de Calibío está, bueno, en ese tiempo entraban al ejército muy jóvenes, pero está el joven José Hilario López, muy niño porque él entra a los 12 años al ejército libertador de Simón Bolívar, 12 años. Tuviéramos en los tiempos de hoy, Bolívar estaba empapelado por el ICBF. Y este, que es todavía un niño, ya tenía como 14, 15, es herido en la batalla de Calibío, herido de muerte, queda en el combate, y hay un esclavo de la hacienda Calibío que atraviesa el campo de batalla, se lo echa al hombro y lo salva. Miren la condición ética de una persona que es, y en ese momento está bajo condiciones de esclavitud, y tiene un comportamiento ético de entrar a un campo de batalla y salvar a alguien que pertenece a quien los esclaviza. Miren el comportamiento. No tiene que ver la ética con la razón, no tiene que ver con el conocimiento. Decía un sabio chino, si yo veo a un niño que cae en un pozo, no me pongo a pensar por qué se cayó, cómo se cayó, si es bueno salvo. No, yo voy y lo salvo. Que la ética es el impulso de ir en búsqueda del bien mío y del otro. Y José Hilario López, 40 años después, es presidente de Colombia, en 1821, abole la esclavitud. Entonces allá hay una cadena de comportamientos que van generando otros, y la sociedad avanza o retrocede éticamente. Hoy, lastimosamente, la sociedad no está avanzando éticamente. Y el mayor símbolo, el mayor índice, el mayor síntoma de que estamos de para atrás es que hoy hay cada vez más gente abandonada a su suerte, entre esos niños, y que cada vez nos importa menos.
cada vez nos importa menos, cada vez hay más corrupción. Y, digamos, y dentro de la corrupción hay una corrupción más compleja que nos debería llamar la atención como sociedad. O sea, ¿cómo es que estamos, a nosotros que con Fabiolita nos tocó la pandemia acá en Cali, cómo es que estamos en plena pandemia, que la gente está en un momento en que pues no sabe si vamos a seguir vivos o no, la gente tiene que encerrarse, no hay que comer y empieza toda una serie de dificultades que las sufren quienes menos recursos tienen, quienes menos recursos tienen. ¿Y cómo es que en medio de esta tragedia, este dolor, de la muerte, de la humanidad lanzando un llamado a la reflexión, muchos dijeron, no, esto va a hacer que la sociedad se vuelva más ética, no, vamos a cuidar más el planeta, no, van a resurgir las teorías de solidaridad, no, esa teoría del neoliberalismo, del egoísmo, de la competencia va a echar para atrás, porque es que este llamado es tan fuerte, o sea, que nos va a hacer reflexionar. Y lo que pasa es lo contrario. Aquí en Colombia, robándose la plata de las vacunas. No habían traído las vacunas, no se sabía si la gente iba a morir o no, y ya habían montado un negocio para robarse la plata de las vacunas. Y robarse la plata de los mercados. Y a nivel mundial, ¿qué hicieron los europeos? Coger de conejillos de indias a los africanos para aplicarles las vacunas a ver si era segura o no. Y montar negocios internacionales. Y una vacuna de la cual depende la vida de la humanidad, los laboratorios la acapararon. Y entonces o nos pagan bien o no la soltamos al mundo. Entonces ese es el mundo que nos toca enfrentar hoy. Por eso es tan importante la ética. Y por eso es una reflexión diaria. ¿Qué tenemos hoy? Inteligencia artificial. La ética hoy debería estar por encima de todo eso, porque si no estamos condenados al acabose, al apocalipsis. Miren, Elon Musk, pero también Stephen Hopkins, que es un científico que por lo menos respetamos mucho, ambos coincidieron que la inteligencia artificial va a llegar a un momento en que va a superar al ser humano y que la posibilidad que lo someta e inclusive que lo extermine es absolutamente real. Elon Musk, ¿y por qué hablo de Elon Musk? Pues porque el tipo es de los más poderosos hoy en el mundo. Tanto que está gobernando al lado de Trump, así estén peleados. Pero también lo dijo el científico más reputado, por lo menos de los últimos años del siglo XX. Eso nos debería llamar a una reflexión ética sobre hacia dónde va este tema de la inteligencia artificial. Y ni hablar, aunque ya lo dijimos, pero reiterémoslo, ni hablar de nuestros comportamientos cotidianos con los cuales estamos ayudando todos y cada uno de nosotros a que este planeta se vaya al carajo. Pero haz que yo tengo que usar mi carro, pero haz que esa botella de plástico, pues yo como no usar plástico, todo el mundo usa plástico, pero y el tema de corrupción, entonces el tema de corrupción, que la ética va más allá de la corrupción, pero tiene que ver, porque en el fondo, si no tenemos profesionales éticos, tenemos profesionales que podrán tener la carrera, la especialización, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, pero están fabricando bombas de destrucción masiva. Pero ese postdoctorado está ahí asesorando a ver y haciéndose el loco cuando se roban la plata de las vacunas, o la plata de los acueductos, o la plata del PA de los niños. Entonces, en ese punto, la humanidad está en un retroceso ético. Por eso es que necesitamos, vuelvo y repito, que este tema de la ética vuelva a ocupar el lugar que tenía antes en el Estado, en la familia, en la sociedad, en todas y cada una de las profesiones. Entonces, para entrar al tema de la ética pública, solamente quiero mencionar 3 tradiciones éticas, que son las más importantes, que es clave que las tengamos presentes.
La primera tradición ética es la tradición que dice que se debe buscar el bienestar de la mayoría. Esta tradición ética es conocida como el utilitarismo. Entonces van a encontrar ahí a Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y básicamente dicen, tenemos que maximizar, dice Bentham, la felicidad de la mayor cantidad de gente. Entonces yo gobierno para que la mayor cantidad de vallecaucanos estén bien, tengan bienestar, sean felices. Esa es la teoría de justicia o ética que nos habla del bienestar de la mayor cantidad de gente, conocida como utilitarismo. Luego viene otra que nos habla de que el comportamiento ético es el que respeta los derechos del otro. Y se centra sobre un término muy importante que es el de la dignidad humana. El mayor exponente de esta tradición obviamente es Kant, que es muy importante Kant, y nuestra Constitución de 1991 no es utilitarista, sino kantiana. Por eso miren ustedes la dignidad humana, el respeto irrestricto de los derechos humanos. Es una Constitución kantiana, o sea, ahí les doy la pista que nosotros optamos por Kant y no por Bentham, en la Constitución, no en la realidad. Pues Kant, ¿qué nos dice? Todo hombre es un fin en sí mismo. Nadie puede ser utilizado como medio para intereses de los demás. ¿Qué dice Kant? Algo que también dice la moral cristiana. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O también nos dice Kant, actúa de tal forma que tu comportamiento pueda ser elevado a norma universal. Dice Kant. ¿Listo? Y la tercera es la formación en valores, que viene desde las escuelas de Aristóteles, que es quien junto a Platón crea la ética occidental, porque en Oriente hay una ética, los indígenas tienen una ética, los africanos tienen una ética, pero la ética horizontal que conocemos la crea Aristóteles con Platón, y que tiene un proyecto importantísimo que fue la Ilustración. ¿Y qué dice esta escuela? Si nosotros educamos, si nosotros formamos en tener la capacidad de distinguir lo correcto y lo incorrecto y actuar en consecuencia, vamos a tener unas familias mejores, vamos a tener sociedades mejores, vamos a tener individuos mejores. La Ilustración, que nace con la Revolución Francesa, recogió ese pensamiento aristotélico y lo plasmó en ese gran proyecto ilustrador donde dijo, vamos a dotar de razón, a iluminar al ser humano para que ese ser humano se convierta en mejor ciudadano. Al ser mejor ciudadano, ese ser humano formará mejores familias. Al haber mejores familias, esa sociedad será una sociedad más justa. Y a su vez eso impregnará al Estado para que el Estado jalone éticamente, el Estado creado como un ente jurídico, político, pero también ético, para jalonar sociedades mejores a través de este proceso de la Ilustración. Es la tercera escuela. ¿Listo? Entonces eso es. Nosotros nos movemos con estas tres tradiciones, así nunca hubiéramos oído hablar de ellas, con ellas nos movemos en nuestro comportamiento diario. Porque la ética nos exige, y más como funcionarios públicos, la ética nos exige que tomemos decisiones. Y cuando yo estoy en lo público, yo tomo decisiones en política pública en las cuales unos pierden y otros ganan. Y muchas veces los que pierden la vida, ¿no? Yo como alcalde tomo la decisión, estos recursos que eran para el ancianato me los llevo para hacer vías, porque necesitamos hacer vías. Y el ancianato, miren lo que pasó con la señora Ayuso en España, en Madrid, con los centros de cuidado de ancianos. Miles de ancianos que murieron por una decisión política.
Y todos los días estamos tomando decisiones que afectan la vida de la gente, que pueden incluso causar muertes. Entonces ahí, el tener unas sólidas bases éticas a un funcionario le va a servir mucho en la vida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con unos ejemplos que tomo del profesor Sanders, que es el profesor de justicia de la Universidad de Harvard. Los adaptamos un poco, pero para que entendamos estas tres tradiciones más en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer de cuenta todos, y ahorita al que esté más dormido le pregunto. Vamos a hacer de cuenta todos que somos el conductor de un tranvía, ¿vale? El tranvía viene de Dagua hacia Yumbo, a 100 kilómetros por hora. Y ese tranvía, ojo, ha perdido los frenos. Y en ese tranvía toda. Ustedes son los conductores del tranvía y se dan cuenta que si sigue el rumbo del tranvía que viene, se va a meter a un túnel y ahí hay 5 trabajadores que van a morir arrollados. Inevitablemente se mueren. Pero yo tengo una palanca para cambiar de riel y me voy por acá, y por acá solamente hay uno. Y tengo que tomar la decisión, ¿muevo la palanca y no atropello 5 o muevo la palanca y atropello a 1? Entonces empecemos por orden de que están dormidos, compañeros. Oh, mamando gallo. Bueno, vamos a hacer una cosa más sencilla, pues, ¿listo? Entonces, primera opción, no hago nada y dejo que el tranvía siga y atropello a 5. ¿Quiénes votan? Levantemos la mano para... Son 2 opciones nomás, usted tiene 2 opciones. Mueve una palanca, otra palanca, mata 5. ¿Listo? No hay opción de que no, que yo freno con el no. No hay opción, son las 2 decisiones. Usted tiene que tomar la decisión. ¿Listo? Entonces levantemos la mano los que no hacen nada y dejan que siga por el túnel y mate a 5. Una persona, 2 personas. Listo, 2, listo. A ver, para acordarme quiénes son. Para acordarme quiénes son en la calificación. Listo. Bueno, y ahora sí levantemos la mano los que cambiaríamos la palanca para no atropellar 5, pero sí atropellaríamos a una persona que está ahí. Levantemos la mano. Vea, los que no levantan la mano, los que no hacen nada. Toca tomar la decisión. Es que toca tomar la decisión. Si usted es funcional, o hace esto o hace esto, decida. ¿Ah? Listo, pero bueno. Pues vamos a ver, listo, entonces, ¿qué sucede aquí? La inmensa mayoría se fue porque mueve la palanca y toma la decisión de que en el carril donde hay una persona, manda el tren y esa persona muere. ¿Listo? No, muere, o sea, es un tren de toneladas que le pague por encima, no lo va a dejar vivo. Entonces, ahora sí, los que dijeron que toman la decisión de salvar a 5, pero a costillas de 1, expliquen la decisión. Nos vamos por aquí ahora sí. Causar el menor daño posible. Listo, causar el menor daño posible. Perfecto. ¿Usted qué está que se habla? Listo, pero ¿alguien tiene como un motivo más? O sea, exacto. Mira lo que decía la compañera, salvamos 5 vidas y sacrificamos 1. No, 5. Con 5 trabajadores y hay 1 aquí. ¿Listo? Pobrecito. Listo, entonces ahora sí vamos a preguntar a los que dijeron que no mueven la palanca. Ah, sí, no mueven la palanca. Mi opinión es que igual son 5 vidas, o sea, por decir que ay, maté a 1, ay, no estás matando, no, igual estás matando porque es una vida y es un ser humano. Entonces, o sea, te vas a sentir menos culpable por matar a 4 que a 5, pero igual estás matando. El análisis viene por ese... Silencio. El análisis viene en el sentido de que traemos un hilo conductor acerca de Silencio. la decisión más, o sea,
la menos lesiva. Ajá. Y en ese orden de ideas, o sea, ¿cómo vamos a poder de pronto, o sea, si nos están diciendo que tenemos por ética mirar qué es lo mejor, no puedo de pronto discriminar solo a uno, sino ni tampoco pues a los 5, igual se van a perder vidas. Entonces, la decisión de pronto no hacer lo que, o sea, una que vaya como en contravía desde un principio que tiene uno dentro de algo moral, porque si nos vamos a decir, no, es que vamos a matar solo uno, eso estaría como dentro de una moral. Y de pronto lo ético, como yo lo veo, es, voy a buscar la manera, tenemos que buscar es muchas maneras, porque usted dijo al principio, el animal deja que, o sea, come y no más, pero el ser humano siempre está buscando una posibilidad totalmente distinta que va encaminada de pronto a buscar, que no haya ni siquiera uno que muera. Pero si vamos entre el 5 y 1, pues, o sea, daría como lo mismo. Ya. Listo, ¿alguien más por allá? Yo solo quisiera decir que como es lo mismo cuando hablamos de que uno va en promedio en Colombia, tiene 3 personas, o sea, si matamos 5, estamos afectando la vida de 15 personas aproximadamente. Si matamos 1, estamos afectando la vida de 3. Creo que eso es, la primera es utilitarismo, pero es, si puedes decidir afectar a 3 personas o a 15, pues tendríamos, pues no tendríamos, ¿no? En mi concepto, la sería la que afecta a menos personas. Listo. Bueno, vamos a ir para ir entonces haciendo el análisis. Ah, perdón. No, una cosa a propósito de las otras largas preguntas que tenemos para pasar. Y yo creo que es que precisamente, no sé si me entiendan, pero la discusión allí precisamente es lo que suele pasar y el problema de la ética hoy en día. Es hacia dónde finalmente sí se llama la discusión y qué es lo que realmente debe estar en discusión. Y eso tiene, lo que he escuchado tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Es cuantificar las muertes en relación a con cuál decisión puedo vivir. Y yo creo que es ahí donde está el meollo, ¿no? En alguna forma, en el fondo, todos sabemos de que lo que yo hago o dejo de hacer tiene consecuencias. Lo que creo donde se desvía la ética y mucho en nuestro contexto es en la cuantificación de. Es decir, si mato menos o si me comprometo con menos muertes, pues yo puedo vivir con eso y paso de agache. Y eso se materializa en muchas otras cosas de nuestro deber vivir. Y más adelante, pues cuando haya la oportunidad, quisiera planteárselo. Y tiene que ver es con eso. Por ejemplo, en la distorsión tan fuerte que hoy tenemos de la democracia, que sigue pensándose en las mayorías, mientras que la democracia moderna se fundamenta en el reconocimiento de esas minorías. Y yo creo que más allá de la discusión de cuántos decido sí o no matar o que mueran, creo que lo rescatable de esto es que en alguna forma todavía tenemos una luz entre lo bueno y lo malo. Sabemos de que lo que hacemos tiene una consecuencia. Correcto. Y creo que lo malo de eso es, no lo malo, el llamado a la reflexión está es en cómo cosificamos y cuantificamos de forma instrumental, es listo, entonces que se mueran estos en lugar de esto. Y eso tiene que ver con las decisiones en lo público y a todo nivel, a cuánto decido bombardear a este porque son suprimibles porque piensan distinto, o tiene que ver con la decisión sencilla de frente a quién se le da un contrato o no, y tiene todo que ver con esto que precisamente es esta oficina. Bueno, era eso lo que quería decir. Muy bien. Pero aquí la pregunta Muy bien. es que nosotros siempre en la vida vamos a tener que tomar decisiones, Exacto. buenas o malas. Esa es la pregunta con la que ahora usted Ese es el fondo, sí. ¿Listo? Pero entonces, pero paremos ahí para que vamos viendo. Miren que en la generalidad, y incluida la crítica a esa generalidad que se acaba de hacer, la reflexión es, no, salvemos 5 vidas, así toca sacrificar una. Esa es como un poco la lógica, pero esa es la lógica utilitarista. Ojo, recuerden, por ejemplo, voy a poner casos concretos de esta lógica. ¿Recuerdan cuando hubo la gran controversia porque el exministro de Salud Alejandro Gaviria dijo yo no le pago el tratamiento a esta niña en Estados Unidos porque es que con lo que yo atiendo a esa niña en Estados Unidos atiendo 20 colombianos acá? Ese es utilitarismo. ¿Que está mal? No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo es que esa es la lógica. Lo único que está mal es que Alejandro Gaviria se proclama kantiano
es lo único que está mal ahí, pero es utilitarismo. ¿Qué pasaba en la pandemia? Tenían que llegar al hospital, ¿a quién atiendo primero? Y miren lo que hacen, entonces ahí aparece el triage, ¿listo? Entonces que dicen, no, pues si a mí me llega, si a mí me llega una persona de 70 años y me llega un niño de 5, ¿a quién atiendo primero? Pero eso es, para que entiendan, es utilitarismo. Es utilitarismo porque desde Kant la dignidad humana no tiene edad. Y yo no le puedo negar la vida a la persona que tiene 70 años sobre una visión utilitarista de lo que le queda de vida. Ojo. Espere. Entonces vamos a dar un segundo ejemplo para que destruyamos el tema de salvo tantos. ¿Listo? El tema es el siguiente. Viene el mismo tren, pero ustedes ya no son el conductor. Viene un tren y ese tren viene sin freno, lo mismo, pero va a pasar debajo de un puente. Y ustedes están encima del puente, en el borde del puente hay un gordito asomándose. Y aquí hay una palanca que si ustedes la accionan, el gordito cae y detiene el tren. Ha sido horrible el ejemplo del profesor Sanders de Harvard, es un bárbaro. ¿Listo? Y lo mismo, si el gordito cae y detiene el tren, se salvan 5. Pero se muere el gordito. Entonces, ¿quién accionaría la palanca? Levantemos la mano. Claro. Pero a lo que les estoy llamando la atención es que, como dijo el compañero, la premisa ética no puede ser salvo a 5 para sacrificar a 1. ¿Sí me entienden? Esa no es la premisa. ¿Listo? Vamos a poner 2 rápidamente para ir cerrando. Ustedes son médicos de un hospital rural aquí en cualquiera de estos municipios, en Trujillo Valle, allá en las montañas. Son el único médico que hay allá, no hay más. Y llegan 5 personas heridas por un tren. ¿Listo? Y llegan 5 personas heridas. De las 5, de las 5 hay uno que está herido de muerte. O sea, está muy grave. O sea que ustedes solamente tendrían tiempo para dedicarse a él. Y lo salvan. Pero si se dedican a él, los otros 4 se mueren. Los otros 4 no están tan graves, o sea que usted tiene el tiempo suficiente para atender a los 4, pero se muere el grave. ¿A quién atienden? Eso está muy duro, pero es lo que le toca todos los días. Que no lo haya pensado es otra cosa. Aquí están los recursos del país, aquí están los recursos. ¿Cuál vamos a priorizar? Los economías. No tenemos plata, ¿qué le vamos a mochar? Mochémosle a este, mochémosle. No nos hemos puesto a preguntar cuando mochamos atrás, ¿qué va a pasar? Esa es la discusión ética. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes levantan la mano por atender los 4? Ya no quieren ni participar. Les falta decir, yo renuncio, me voy de hospital. Bueno, vamos a poner el último. Sí. Correcto. Sí. Sí, y miren, por ejemplo, a partir de lo que está diciendo la compañera, muy importante, porque la medicina prepagada realmente es que yo pago para entrar de primero a la fila, literal, porque es el mismo sistema de salud, son los mismos, porque no sé si ustedes han hecho el ejercicio, uno llama y le preguntan, ¿por qué viene? ¿Particular, prepagado o EPS? Si es de EPS, de último, y si es contributivo, digo, subsidiado, peor. Entonces, la medicina prepagada es que yo pago para entrar de primero, y nosotros cuestionamos esa práctica, por ejemplo, en el fútbol. El que va y revende boletas para que uno entre de primera, esa la cuestionan en el fútbol para entrar a un estadio, pero nunca nos hacemos el cuestionamiento ético si está bien en el sistema de salud. ¿Sí? Por eso les digo, es que es un tema de preguntarnos en cada decisión, en cada cosa que está funcionando y que no. Bien, vamos con un último ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Listo. El último ejemplo es el siguiente.
ustedes, después de ahorrar mucho, o alguno ganó la lotería, o se les llegó una herencia. ¿Esto? Eso, ganó la lotería de Medellín. Bueno, se compraron un carro de sus sueños, Lamborghini descapotable, vino tinto, con rines de lujo, 2.500, todo eso, nuevecito, van y lo parquean, van a dar una vuelta por allá, 18, suben más allá, y hay unos rieles del tren, y digo, voy a dejar aquí mi Lamborghini, mientras me bajo allá a la tiendita a comerme un cholao. Con el cholao, están arriba en la lomita cuando ven que viene el tren sin frenos. Pero el tren sin frenos no va a pasar por el riel donde está el Lamborghini. El tren sin frenos va por el otro carril donde hay un niño jugando. Y ustedes tienen la opción de mover la palanca y que el tren desvíe el curso, pero les vuelve nada el Lamborghini. ¿Quién mueve la palanca? ¿Ah? Pero levante, ya, hagamos el ejercicio en hecho. Fabiola va a supervisar que levanten la mano los que mueven la palanca. No está asegurado. A ver, levantemos la mano los que mueven la palanca. Sí, indefectiblemente en el ejemplo todos moveríamos la palanca. Lo que nos tiene que llamar a la reflexión es cuando vemos niños muriendo en la calle y no hacemos nada. Porque realmente en la vida práctica y real no movemos la palanca. Bueno, cerramos esta conversación dándoles gracias a ustedes, a Fabiola por la invitación. Y dando gracias a Dios y a la vida que nos permitió estar acá. Otra actitud ética que tenemos que tener es dar gracias por lo que tenemos, porque eso nos ayuda a valorar y saber dónde estamos parados hoy y a dónde queremos estar mañana. Bien, les quería compartir una frase de Neruda. Ah, sí, listo. Ah, es que creí que íbamos mal de tiempo. Bueno, bueno, listo. Entonces, ya con todo esto, la ética pública, como les dije al principio, es una ética aplicada para animar, para impulsar, no para prohibir, ojo, porque la ética se sienta en la libertad. La ética es lo que nos anima, nos impulsa, nos motiva, nos llena de razones, es para ser mejores funcionarios públicos. Y hay que ver la palabra, porque funcionario público tiene que ver mucho con la palabra política. Y la política es una de las labores más hermosas, más importantes, más necesarias que tienen las sociedades. Lastimosamente la palabra política se ha degradado y ha perdido el norte, pero la política en primera instancia es la ciencia que estudia el poder, ¿correcto? Y el poder es un verbo, por eso se tiene que ejercer, a diferencia de la democracia, la justicia, que son sustantivos, el poder sí es un verbo, se ejerce. Yo ejerzo el poder como tomando decisiones. Por eso nos tenemos que formar y educar para el ejercicio del poder, porque todo este fenómeno de corrupción, todo este fenómeno de degradación ambiental, todos los problemas contemporáneos que tenemos es por la falta de formación, de conciencia de cuando tenemos poder tenemos que usarlo bien, porque nuestras posibilidades de decisión se potencian en función de las necesidades de los demás. Entonces, la política es el estudio del poder. Ahora, ahí es muy importante nuestra definición de poder. Lastimosamente, en las escuelas de ciencia política, en las universidades, en los colegios, tenemos una definición de poder que es negativa e incompatible con la democracia. ¿Cuál es? Pues la del filósofo más importante en términos del poder, que es la que se estudia, el referente, que es Max Weber,
que dice que el poder es la dominación legítima sobre obedientes. Y si para mí el poder, que es lo que sostiene la política, es dominación, pues estamos mal. O Maquiavelo, que dice es el arte de gobernar. Y si es el arte de gobernar, la política solamente le pertenece a los gobernantes, a los funcionarios y a los que se dedican profesionalmente a la política, a nadie más. Entonces, ante eso yo tengo que tener nuevas definiciones de política y de poder. Foucault va a decir lo contrario, el poder está en todo lado. Foucault dice, el poder está en los cuerpos. El poder, hay relación de poder, por ejemplo, entre el poder por esencia, primero definámoslo, es la capacidad que yo tengo de que el otro haga lo que yo quiera. Ese es el poder. Ese es el poder. Por eso en una sociedad democrática yo convenzo a través de la palabra, del discurso, del debate. Y mi poder democrático, mi poder político es el convencimiento en el escenario público, no el de la fuerza. En una sociedad democrática el que es débil tiene que recurrir a la fuerza. Cuando no tenía capacidad de interlocución ni de convencer a los pelados que salían a las calles, cuando no tengo capacidad de interlocución ni de convencerlos, les tengo que echar a la policía. Pero esa no es una demostración de fuerza, es una demostración de debilidad en un sistema democrático. ¿Listo? Entonces el poder es la capacidad que yo tengo de convencer al otro. Por eso no se restringe a los gobernantes ni solamente a lo público, está en todo lado. ¿Hay relación de poder entre un bebé de 6 meses y la mamá? ¿Qué cree? El bebé llora y la mamá tiene que darle pecho. Ahí está la relación de poder. Ahí está. ¿Listo? Pero, vuelvo y repito, para efectos de una sociedad democrática, que es una sociedad ética, la democracia es una postura, es una propuesta ética, para efectos tenemos que irnos a otra definición de poder y de política. ¿Dónde la encontramos? Que es muy interesante. La encontramos en 2 fuentes que no son necesariamente las que tradicionalmente usa la política. Uno, en los indígenas. Entonces, los indígenas, desde Chiapas al norte de México, dicen nosotros ejercemos un poder obedencial. Quiere decir que los gobernantes, los funcionarios, están para obedecer ¿a qué? A las necesidades del pueblo. Y por eso Evo Morales, cuando se posesionó por primera vez como presidente en Bolivia, dijo, yo ejerzo un poder obedencial. Yo estoy aquí mandando, pero para obedecer al pueblo. Y la segunda fuente es muy interesante porque la segunda fuente la van a encontrar en la Biblia. Y veamos la Biblia no como un texto sagrado, no, veámoslo como un texto político. Y miren el mensaje tan fuerte. Es que Dios mandó a su Hijo, no a cualquiera. El Hijo de Dios vino a la tierra, ¿a qué? No a ser servido, a servir a los demás. Y esa palabra nos conecta con nuestro nombre y nuestra principal función ética, funcionario público, servidor público. El servidor público está para servir al público. Y si es un servidor de público ético, lo primero que tiene que ser es ser excelente, no por el otro, por amor a sí mismo. Yo tengo que ser servidor público y dar lo mejor de mí porque yo me quiero. Yo no quiero ser un mediocre, yo quiero ser excelente. Todos los días preguntémonos si queremos ser excelentes padres, hijos, esposos, funcionarios, abogados, arquitectos, lo que sea. Y si queremos serlo, la mayor coherencia con nosotros mismos es empezar a cambiar. Lo que nos aleja de ese motivo, de ese proyecto que tenemos de vida. Bien, ahora sí. Sí, pero termino entonces, antes de ir a las preguntas, con una frase de un texto de Neruda. Neruda dice, tarde que temprano tendrás que enfrentarte a ti mismo y ese puede ser el momento más glorioso de tu vida o el más miserable. O sea, tarde que temprano nosotros tendremos en la vida que decir qué hice con mi vida, que esto que hice fue bueno o malo en mi trabajo, con la sociedad, con el Estado, con los niños, con el Valle del Cauca, con mi ciudad, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y ese momento va a llegar. Y como dijo Neruda, puede ser el más satisfactorio
o el más desagradable de nuestras vidas. ¿Listo? Bueno, cerramos ahí entonces esta parte y vamos a algún intercambio de preguntas, comentarios, críticas. ¿Listo? Entonces, así. Bueno, tiene que ver un poco con lo que usted planteaba al inicio. Bueno, con lo que usted planteaba al inicio con respecto a transformaciones o una, digamos, crisis de la ética. Si uno puede plantearlo como una crisis de la ética o una nueva ética, pensándolo desde esta perspectiva. ¿Cómo la ética podría escapar de materialismo, entendiéndolo como, o pensándose que la ética, la moral, la política, todas las instituciones sociales finalmente están determinadas por las condiciones materiales de ese momento? Entonces uno podría, y pensándolo para las reflexiones, si hay una crisis de la ética, o nos estamos enfrentando a una nueva ética o una especie de transición que todavía tenemos un pie amarrado en lo que consideramos el deber ser, lo bueno y lo malo, o nos estamos enfrentando a la construcción de una nueva ética que inexorablemente pues se revierte a la condición humana y a la existencia, la persistencia de la humanidad. Bien, primero analicemos, porque este es un término, se llama crisis. ¿Listo? Lo contrario de algo crítico es algo estructural. El concepto crisis viene de la medicina. Quiere decir cuando un cuerpo o mejora o se muere. Ahí estamos ante una crisis. Y cuando hay una crisis, al igual que en la medicina, hay que tomar decisiones para que el cuerpo se mejore o se muera. Entonces aquí estamos ante varias crisis. Hay crisis política, hay crisis ambiental, hay crisis de valores. Y en ese sentido, ¿qué quiere decir que la ética esté en crisis? Más que la ética esté en crisis, la ética lo que tiene es que responder a los retos diarios y dinámicos que infligen las sociedades humanas. O sea, en ese sentido lo que yo te diría es, hay que buscar una ética para el siglo XXI. Y es una ética que busque caminos para actuar, para tomar decisiones coherentes con la primera gran función de la ética, pero también de la justicia, pero también del Estado, pero también del derecho, pero también de la democracia, que es la defensa de la vida. Es imposible que si hacemos un razonamiento ético, y vuelvo y repito, hablemos con nosotros mismos, alguien esté en desacuerdo con que primero hay que salvar la vida. Y si eso lo volvemos decisiones coherentes, pues vamos a caminar en el camino correcto hacia poder revertir los daños que le hemos hecho al medio ambiente. Es que muchas veces creemos que va a haber agua por siempre. Cali está a esto de quedarse sin agua. Entonces, ahí lo que implica la ética es que tiene que responder a estos retos. ¿Qué puede hacer uno contra la amenaza que significa para la dignidad humana, para el conocimiento humano, para el progreso humano, no solo el Internet, las redes sociales, sino la inteligencia artificial? Es que vamos camino a ser real Terminator, para no ir más lejos. Y nadie se queja, nadie dice nada, todo el mundo está feliz con los que están haciendo eso. Entonces, el tema de la ética y los cambios que se dan constantemente, pues es un tema de los retos que tiene la ética, pero partiendo de una primera premisa, y es que eso arranca con uno mismo. Vuelvo y repito, arranca con el diálogo interno, arranca con el autocuestionamiento. No hay nada más ético que una persona conforme. A lo más antiético es estar conforme con lo que está. Y eso nos lleva a cosas muy complicadas, ojo. ¿Por qué?
Hay un librito que se llama Eichmann en Jerusalén, donde una filósofa judía que se llama Hannah Arendt la envía a un diario norteamericano a cubrir el juicio de uno de los nazis más importantes, que es un señor de apellido Eichmann, que fue el que diseñó todo el plan para la solución final, que era el aniquilamiento del pueblo judío, por el cual se transportó en trenes por toda Europa y se los llevó eficientemente hacia fábricas de la muerte, que eficientemente, por eso la palabra eficiencia no es un valor, ojo, eficientemente eliminaron en hornos crematorios y otras actividades bastante complejas a 6 millones de judíos. Entonces, Eichmann, en el juicio, se defendía diciendo: yo soy un ingeniero industrial. Mi papel era diseñar un modelo industrial. La ley de Nuremberg me lo ordenaba. Y yo fui excelente en lo que hice. Yo fui excelente. Y yo no maté con mis manos a nadie. A nadie. Yo solamente cumplía órdenes. Hacía lo que me decían. Y decía Hannah Arendt, este tipo que diseñó todo el montaje para matar a toda esta cantidad de personas de la forma más cruel e inhumana, no se le movió una pestaña. Lo dijo con una naturalidad, yo simplemente cumplía mi papel. Y ahí Hannah Arendt desmonta, miren ustedes, una categoría de mal radical que era con el que se explicaba los grandes crímenes de la humanidad. Y Hannah Arendt le da la vuelta a eso y dice: ojo, aquí no hay un gran mal radical, ni un mal así, no. El mal radica en la banalidad del mal. Hay un señor que se llama José Ingenieros, que a principios del siglo XX escribió un libro que se llama El hombre mediocre. Dijo: el hombre mediocre es aquel que no se cuestiona, que no quiere ser superior, y ese es el que termina haciendo las grandes violaciones de derechos humanos, por su propia mediocridad. Y si ustedes trasladan este ejemplo de Eichmann a Colombia, pues miren cómo sucedieron los asesinatos de jóvenes inocentes, campesinos, pobres, a manos de quien tenía el deber ético de cuidarnos, incluidos a ellos, que fue el ejército. Pues cómo hubo, no fueron 2 o 3 o 10 manzanas podridas, ni 50 manzanas podridas, más de 2.000 militares involucrados. Y cuando uno iba, acuérdense de la banalidad del mal y de la mediocridad. ¿Por qué decidieron participar? Es que recibían órdenes. Y había un sistema de, miren el modelo industrial ahí, yo te premio o te castigo. Si lo haces, te mando el Día de la Madre a ver a tu mamá. Entonces salieron corriendo a asesinar gente para ir a ver a la mamá, o para ir de permiso a la playa. Y si no lo haces, no te asciendo o te saco del ejército. Una disciplina de perro, premio y castigo. Y en la disciplina de perro perdieron la capacidad de sentarse y decir: uy, ¿esto está bien? Y ojo, que no fueron 5 o 6, fueron más de 2.000 que cayeron en ese comportamiento fruto de la mediocridad para distinguir entre el bien y el mal. O sea, conectarse consigo mismos y decir: uy, coger este pelado que no tiene nada que ver, hacer un montaje y presentarlo como baja en combate, eso está mal. Aparentemente cualquiera lo podría distinguir, pero en la banalidad en que estamos metidos, en esta sociedad de cifras, de PowerPoints, de Excel, donde los jueces no hacen sentencias buscando la justicia, sino viendo cómo cumple la meta de sacar tantas sentencias al mes. El policía no busca la seguridad, sino ver cómo cumple las metas, y entonces tiene que empapelar muchachos por cumplir las metas. En donde en sistema de salud el médico no te atiende, sino que tiene 15 minutos. En donde las políticas sociales y derechos humanos las estamos mirando como si las víctimas o la población vulnerable fueran clientes. Y perdimos y nos deshumanizamos y perdimos la empatía para poder ser éticos. ¿Bien? Sí, señor. Buenos días para todos. Quisiera saber cómo se relacionan y en qué se diferencian la ética y la integridad. Y si ser una persona ética automáticamente me convierte en una persona íntegra. Listo.
Se relaciona inmensamente por lo que les decía, la integridad, la ética pide que la búsqueda de la excelencia como persona, la búsqueda que tengo yo diaria de voy a ser mejor, vuelvo y repito, no que los otros, porque esto no es, en ética no hay competencia, o yo compito conmigo mismo. Entonces, en ética a mí se me exige que sea íntegro, esto quiere decir que en todos los campos de la vida yo sea honesto, en todos los campos de la vida yo me comporte como la mejor persona, de mi mejor versión a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, a mi trabajo, a la ciudad, al Estado, yo le dé la mejor persona. Entonces la integridad se convierte en el núcleo y campo de acción de la ética en la medida que, vuelvo y repito, la ética busca la excelencia en las personas, pero integral. Y les repito el ejemplo, de nada me sirve a mí ser el funcionario estrella, honesto, el más destacado, y en mi casa, vuelvo y les repito lo que les dije al principio, soy un cafre. Ahí, sí. Yo diría, yo no puedo darle lo que yo no tengo. Exacto. Porque hoy en día nosotros conocemos conocemos la ley, y en este conversatorio de saberes, tú lo has dicho, o sea, es nosotros mismos hacia el interior, mirándonos a ver realmente si de lo que predicamos, aplicamos. Y hoy en día nosotros los funcionarios públicos muchas veces ni siquiera valoramos al que tenemos a nuestro lado, porque hoy en día a lo malo nosotros le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y la competencia que hay en los medios, en todas las profesiones, tú lo dijiste ahora, no nos interesa llevarnos por delante de quien sea. Y entonces lo que hacemos es repetir el discurso, pero nuestros actos son los que nos. Yo celebro mucho y agradezco este espacio de reflexión en el cual nosotros, por ejemplo, los que vamos a los municipios y acompañamos a los municipios, ¿cómo vamos a hablarle al servidor público de la ética y de la integridad si yo como ser humano no represento lo que estoy diciendo? Entonces, muchísimas gracias por este espacio, a la doctora Fabiola, a ti y a todos los que estamos aquí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Muchas gracias. Excelente exposición, de verdad. Estamos hablando de ética pública, solamente tengo una pregunta o una inquietud. Estamos hablando precisamente del espacio de ética pública y por qué nuestro ministerio, siendo que la justicia no es un derecho, porque se llama Ministerio de Justicia y del Derecho. Perdón. Pues básicamente vuelvo y digo, el derecho no es justicia. El derecho aspira a la justicia. Y si algún día el derecho alcanza la justicia, pues se acabó el derecho. Por definición misma, el derecho no es justicia. Entonces, lo que tenemos son, hoy lastimosamente, además, operadores de justicia, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues lo que hay que devolverle a la justicia es la capacidad de empatía, de análisis, de compromiso con los problemas de la sociedad. No podemos caer en esa postura antiética que nos vendieron los manuales estos de eficiencia y de productividad, no sé qué, porque pues ya perdimos, y en algo tan fundamental como es la justicia, la capacidad de razonar sobre el bien y el mal por andar cumpliendo estadísticas. Y lo mismo está pasando en la salud, lo mismo está pasando en la política social y lo mismo está pasando con las víctimas. Nadie está pensando hoy en las víctimas, sino que todo el mundo está corriendo haciendo cuadros de Excel y de PowerPoint, viendo cómo cumplen las estadísticas de víctimas atendidas, víctimas de nada, no sé qué, dividiendo a la gente en un mundo de categorías para llenar cuadros, y ahí se les pasó la función pública de buscar el bienestar de la gente. Ya la gente no se detiene a hablar con la persona, a ver qué le pasó, qué sucedió, a buscar en el ser humano, sino que las personas son estadísticas para llenar cuadros. Bien, entonces con esto... Ah, bueno. Bueno, ¿qué hora es? 10:23. Ah, bueno, es que yo creo que hasta las 10. Bueno, pues
un gusto estar con ustedes acá. Este es un tema obviamente que daría... Ah, perdón, ¿otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Edgar Escobar. Otra que yo escuché ahora y a los compañeros que yo hice las noticias aquí, ¿no? Entonces la pregunta es, en resumen, la ética pues es buscar responder a las preguntas de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y el principio de cada uno de nosotros es que mirarnos íntegramente como somos, sin mirarlo de los demás en general, pero preguntando en la parte política y en la parte pública, ¿seremos capaces nosotros de responder a eso que estamos ejerciendo? Bueno, el compañero lo que nos habla es que si entiende bien, la ética tiene que ver con el cambio que tiene que hacer cada persona, pero que si eso es suficiente para responder a los enormes problemas y crisis políticas que hay, no es suficiente, pero es que no hay otra forma. No hay otra forma porque, vuelvo y repito, yo no puedo dar, como dijo la compañera, lo que no tengo. Entonces, ¿yo cómo voy a generar una sociedad que se acerque más a los estándares de ética, o sea, de honestidad, de respeto, de igualdad, si yo no soy eso? Entonces, lo primero para poderle dar a la familia, al Estado, a la sociedad, algo, es que yo sea lo que me dé como eso. O sea, ser un funcionario público honesto, ser un funcionario público que busca la excelencia. Y ahí yo ya estoy aportando a la sociedad. Yo creo que mejor definición no pudo haber aquí que la que me hizo mi compañera. No puedo dar de lo que no tengo. ¿Cómo voy a dar yo? ¿Cómo voy a ayudar a que esto se vuelva honesto si yo no soy honesto? Pues no puedo. La ética con el tema de los niños, se nace, se aprende, se es ejemplo para que ellos lo vean, o simple porque puede haber que papá sea el más honesto, sea un buen papá y resulta que su hijo, a pesar del ejemplo que vio en la casa, pues terminó en la cárcel porque robó, mató a alguien, o no sé, una mala decisión. El tema ahí, ¿cómo manejar ese tema en la familia? Pues básicamente porque en principio la ética no se enseña, sino que, como también decía, la ética es una práctica diaria. Por ende, digamos, los niños nacen en entornos en los cuales se los puede guiar éticamente a partir del ejemplo. Ahora, que haya un niño que vio al papá, pues ahí ya puede haber un problema que puede ser psiquiátrico, psicológico, pero en la mayoría de los casos es que, como la ética es integral, yo puedo haber sido el papá más ejemplar del mundo, pero porque era un funcionario ejemplar, pero en la casa nunca estuve. Entonces yo no fui ético en mi casa. Por eso les decía, y por eso el tema de la integridad. Es que es una integralidad del ser humano. Yo, hora que le esté dedicando de más al trabajo, es hora que se le estoy quitando algo. Y casi siempre es a la familia. Entonces ahí está precisamente el tema de la integralidad de la ética. Bien, entonces ahora sí, siendo éticos con el tiempo, vamos a terminar. Simplemente algo que faltaba es el tema libertad. La ética no puede ser derecho ni se limita a códigos porque la ética se funda en la libertad. Pero para cerrar, ya que se me olvidaba, hay que explicar muy bien y ponernos de acuerdo en qué es libertad. Libertad no es hacer lo que se me dé la gana. El mejor sinónimo de libertad, y me lo decía mi papá, es responsabilidad. La libertad es la responsabilidad que yo tengo de tomar decisiones, pero hacerme cargo de las decisiones que tomo. Entonces, la libertad es el bien más preciado, pero la libertad también es angustiosa. Más cuando uno tiene que tomar decisiones complejas. Sartre contaba la anécdota de que un estudiante de él una vez se le acercó y le dijo: profesor, yo tengo mi madre moribunda, pero los nazis acaban de invadir Francia. Yo tengo el valor, tengo la obligación, tengo el deber de ir a pelear al frente de batalla contra los nazis por
mi obligación con la patria, pero tengo el deber de cuidar a mi madre y no sé qué hacer. Y le dijo a Sartre, profesor, ayúdeme a tomar la decisión. Y Sartre le dijo, qué pena, pues eso es problema suyo. Eso se llama libertad. Es la responsabilidad que usted tiene a la hora de que toma una decisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va a cerrar usted? ¿Va a mandar al refrigerio? Ay, cierto. Bueno, antes de mandar al refrigerio, en serio, saliendo, creo que lo van a entregar afuera, no sé qué hacer. Decirles que este es el inicio de una serie de conversatorios, de charlas, del nombre que le queramos poner, que nos permita ir teniendo más herramientas conceptuales para nuestro quehacer diario. Espero que les haya gustado. Gabriel es un gran que tengan un buen día y